Amigos, como siempre, un gusto recibirlos aquí en este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda Jackson Vargas, inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Amigos, el Ministerio de Salud informó el pasado domingo 12 de junio que fue detectado en Venezuela el primer caso sospechoso de la viruela del mono en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Marquetía, en el estado de La Guaira. Según estas autoridades, el paciente ingresó al país proveniente de Madrid, España, y tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona, esto también en España. Varias preguntas sin respuestas claras e inmediatas rodean a al brote de esta enfermedad que se está registrando o se ha registrado en las últimas semanas en más de una decena de países. Esto ha inquietado a la comunidad internacional. Bueno, por toda esta situación que hemos vivido con la pandemia del COVID, bueno, se encienden las alarmas con la posibilidad de que, bueno, vivamos este escenario con otro tipo de enfermedad. Este virus, por lo general, salvo en pocas excepciones, amigos, se había limitado a las regiones de África Occidental y Central, pero ahora estamos en una situación nueva que sorprende y, repito, genera preocupación en la comunidad científica por su presencia casi simultánea en otras partes del mundo, pero para conocer en detalle de lo que se trata esta infección viral o esta rara infección viral, porque creo que este es el calificativo, nos acompaña el doctor Rafael Orihuela. Él es médico cirujano y es ministro de Sanidad y Asistencia Social. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Bueno, el tema, digamos, cae de frente porque está ocurriendo justamente un caso de un paciente urbano, un paciente que viene de otro país, viene de España, de Madrid, y que se detecta el caso en Venezuela. Esto es muy importante porque te dice hasta qué punto son frágiles todos esos sistemas de control que, bueno, pudiera ocurrir eso. Te cuento solamente este dato que es importante. Cuando hubo la primera sospecha de enfermedades virales que afectan al encéfalo en los Estados Unidos, entró ese virus del Nilo Occidental y eso fue una caminata muy larga. Fue un paciente de origen árabe que había estado en África, que llegó a Londres, se montó en un avión y llegó pues, a Nueva York. Y vivía en el barrio Queens, en esa zona, digamos, muy populosa de Nueva York, y ahí hubo un reventón gigantesco de casos que estuvieron más o menos como 10 o 12 meses mientras se resolvía el problema. O sea, este Claro. es el gran punto de la generalización, digamos, del chance de viajar, de estar en un avión, de todo eso que llaman ahora la globalización. Por eso es que hay que estar, como dicen en sano, en criollo de lenguaje, hay que estar mosca ahora con esta viral que efectivamente ya continúa lo que antes hubo entre seres humanos con la viruela. O sea, que Claro. no, esto es serio, no se trata, digamos, de una rochuela con una cosita, no, hay que hacerle caso, pararle y hay que de verdad meterse detrás de lo que llaman la investigación epidemiológica para cercar, para evitar la posibilidad de que tengamos de pronto en Venezuela un brote grande de esto. Claro, y esa es la idea de esta entrevista, doctor. Y en ese sentido, vamos a nuestro público de Cactus 24 explicarle qué es la viruela del mono o viruela símica, como también ese es el nombre que también se le conoce, amigo. Y bueno, ¿qué tipo de complicaciones puede presentar nuestro organismo si nos contagiamos con esta enfermedad? Es cierto que sus síntomas son parecidos a la varicela o lechina, como también conocemos en el país, doctor. Sí, más parecido a eso, digamos, que otra cosa, porque lo que debemos tener presente es que esta enfermedad que ocurre o que transcurre en pequeñas epidemias entre monos tiene, digamos, un origen en el profundo centro África, zona selvática, y bueno, como ha pasado con otras, incluso con el famoso HIV, con el SIDA, eso va, digamos, teniendo una caminata larga, poco a poco, país, para otro país, para acá, llegó a América, y eso en general es un riesgo que se tiene con lo que llaman las antropozoonosis, o sea, aquellas infecciones que son de los animales, pero que pueden pasar al hombre. Estamos exactamente en esa situación en Venezuela y en el mundo entero hoy con este brote de esta enfermedad propia de los monos. Ahora, hay casos ya suficientes para pensar que estamos frente a un brote, no estamos frente a una epidemia, por supuesto, no estamos frente a un acto, digamos, de incontrolable, no, estamos frente a una realidad que produce pocos casos, pocos enfermos, que es poco contaminante entre seres humanos, que en general tiene una evolución benigna, que no amenaza pues, la vida de los pacientes y que, digamos, se parece, como a lo que tú has dicho muy bien, la varicela, la evolución, pequeñas ampollas, esas ampollas crecen un poquito, se rompen y eso tiene un cuadro, una duración que puede ser unas 2 semanas, lo que justamente significa que aquel individuo sospechoso
debe ser detectado, primero detectarlo, segundo debe ser cuidado en su comunicación con el resto de la sociedad, mantenerlo aislado y por supuesto aplicar todas estas medidas de control que eviten que aparezcan más casos. Esto, digamos, es el fondo del asunto. Llama mucho la atención que otra agente viral que tiene que ver con animales pasa al hombre. Hay muchos modelos, muchos ejemplos de que esto puede ocurrir accidentalmente y justamente lo que nos está trayendo a la memoria para recordar lo que pasa con esta viruela de los monos es que la tuvimos en los humanos, que eso fue una cuestión terrible a nivel mundial durante centenas de años y que luego hubo una campaña de erradicación exitosa y hasta la década de los 80, los que nacimos de ahí hacia atrás, estamos protegidos contra la viruela y por supuesto esto es el riesgo mayor que hubiese algún brote de la viruela de transmisión interhumana. Esta pasará como ocurre con todas esas enfermedades que pasan del humano, del animal al humano y creo que bueno, lo importante es estar al día, presente, buscar los casos activos, conseguirlos, aislarlos, evitar el contacto masivo y bueno, esperar que pase, digamos, el vaporón. Claro. Doctor, en relación a la COVID-19, una de las situaciones que se presenta, que uno veía en los registros de las personas que fallecían, eran porque previamente tenían complicaciones a nivel de respiración, enfermedades ya complicadas, por ejemplo, fibromas pulmonares, este tipo de enfermedades. En el caso de la viruela del mono, ¿qué complicaciones, cómo afectaría al ser humano? ¿Qué complicaciones podrían estar presentes en nosotros que ya elevarían el riesgo de las personas que se contaminen con esta enfermedad? ¿Qué patología que está presente en nosotros podría ponernos en riesgo si nos contaminamos o tenemos, bueno, eso, nos contaminamos con este virus? Fíjate, teóricamente todo es posible, o sea, cualquier cosa puede ocurrir con un ser humano si ese ser humano que se infecta accidentalmente o que de pronto contacta con alguien que no se sabe que está incubando este asunto, ese ser humano tiene algún problema de la inmunidad. Si él no responde bien por cualquier causa, porque está enfermo, porque nació sin los anticuerpos, porque tiene tal tipo de patología como tú bien dices, por ejemplo, de tipo respiratorio, o porque es asmático, o porque tiene una enfermedad grave del corazón, en todos esos casos de lo que se llama la comorbilidad, o sea, un individuo teóricamente sano, pero que tiene la inmunidad deprimida, puede aparecer cualquier cosa. O sea, puede haber desde un cuadro generalizado grave, mortal, en cuestión de horas, hasta formas localizadas como las que se ven normalmente, pero más severas. En vez de tener, digamos, 2 lesiones, 3, tienes 20, tienes 30. Este es el único riesgo. Este virus, de esta enfermedad se puede transmitir igual por el aire como el COVID, como el virus de la COVID-19. Vamos a tener que usar mascarillas o seguir usando mascarillas para evitar también la contaminación por este virus. No. La contaminación es, digamos, por contacto. O sea, yo estoy contigo, supongamos que estamos conversando, estamos comiéndonos una pizza en Roma o qué sé yo, en Barcelona, España, ¿verdad? Entonces, ese contacto cercano, darte la mano, saludarte, un abrazo, cosa que es común, puede provocar entonces que se instale el virus en la otra persona. Ahora, no es el tipo de propagación rápida que se hace a través de las vías respiratorias, que es un poco lo que pasa también con el COVID-19, Claro. que todo cualquier movimiento respiratorio, respirate, hay con una aglomeración de personas en un club, en un sitio, esos son los que corren riesgo. O sea, aquí no estamos frente a eso. La mascarilla quizás sea recomendable continuar a hablar de ella porque efectivamente no está en cero, no está, digamos, derrotado totalmente y por escrito el virus del COVID-19. Sigue habiendo casos a nivel mundial y se está comportando como fue previsto hace más o menos 1 año y medio, 2 años atrás, como una enfermedad que va a dejar de ser epidémica para ser endémica, o sea, en pocos lugares simultáneamente, en un país, por ejemplo, en 2 estados tienen el asunto, o en un continente tienen en 2 o 3 países de África. Entonces van apareciendo brotes con un número de enfermos mucho menor que lo que estamos viendo ahorita, y yo diría que afortunadamente las cepas que están dominando hoy este asunto de la pandemia son mucho menos agresivas que las primeras que arrancaron. La mortalidad es pequeña, es rara, las complicaciones también son raras, los pacientes que tienen que ser hospitalizados son menos, mucho menos, o sea que estamos, digamos, como en un estado de equilibrio en el cual lo más probable es que quizás ya 1 año más de transcurso de estos controles se haga una enfermedad endémica, así como por ejemplo tienes el dengue que aparece cada cierto Claro. tiempo, ese es el rumbo que va a coger eso.
Claro. Bueno, vamos a aprovechar, doctor, que ya hizo la referencia a la situación de la COVID-19 para destacar lo siguiente, ¿no? El Observatorio Social Humanitario, el Grupo de Investigaciones de Enfermedades Tropicales Infecciosas y Médicos por la Salud, en un informe que recientemente presentaron al país sobre hablando sobre los resultados de su segundo monitoreo comunitario del COVID, de la COVID-19 y la encuesta de cobertura de vacunación en Venezuela, ellos destacaron que solo el 16% de la población ha cumplido las 3 dosis del esquema de vacunación contra esta enfermedad, a diferencia del 45% que ha recibido 2 dosis. En este sentido, le pregunto, doctor, ¿qué implicaciones tiene el no colocarse la tercera dosis de esta vacuna? ¿Cuál es, nos hace más vulnerables? ¿Qué han arrojado los estudios recientes en relación a esta aplicación de la tercera dosis? Fíjate, lo que se ha hecho, digamos, una verdad universal es que se requieren 3 dosis. Por lo tanto, si tú no tienes 3 dosis, tú no estás totalmente vacunado. Esto es un criterio muy importante porque quiere decir entonces que ese individuo que no ha recibido la tercera dosis tiene riesgo de adquirir una forma severa, que son esos casos que van al hospital, que van a la terapia intensiva o que fallece. Entonces, por eso es tan importante llevar esa cifra de ese 20 y tantos % al mismo 45% que tienen las 2 dosis. Ahí cambia el discurso. Pero sabemos que eso no está ocurriendo en Venezuela. Fíjate, en algunos países donde se le ha prestado mucha atención a tratar de cubrir lo más que pueda a la gente susceptible, por ejemplo en Canadá o en los Estados Unidos, ya están en la cuarta dosis. Ahora, ¿qué es la cuarta dosis? Es, digamos, otro refuerzo que tú le aplicas a los mayores de 65 años de edad, porque sabemos que ahí está la tercera edad, está el adulto mayor y un poco de enfermedades que la acompañan, que la hemos descrito muchas veces. Entonces, yo te diría que nosotros no podemos en Venezuela, por ahora, cantar victoria hasta que tengamos ese 50% que estamos pidiendo, pero que tenga adentro ya la tercera dosis. La tercera dosis es criterio mundial y es criterio oficial de los grandes centros de atención a salud pública, es la que cierra el ciclo de vacunación. Yo estoy vacunado, sí estoy porque tengo 3 dosis. Me falta una, no estoy vacunado por completo. Bien importante ese dato para nuestros amigos de Cactus 24 que nos están escuchando y que quizás, bueno, se sienten conformes o seguros nada más con las 2 dosis que ya tienen aplicadas, ¿no, doctor? Amigos, estamos conversando, perdón, con Rafael Orihuela, él es médico cirujano y es ministro de Sanidad y Asistencia Social. Bueno, tocando el tema sobre todas estas enfermedades, por supuesto, la viruela del mono, la situación de la COVID-19. Doctor, y esta enfermedad, por esta variación constante que tiene del virus, estamos hablando de la COVID-19, eh, el futuro inmediato será que las personas se vacunen una vez al año para contrarrestar esta enfermedad. Fíjate, lo más probable es que se haga un corte de fecha para la revacunación en un espacio entre 1 y 4 años. Yo personalmente creo que si la velocidad con la que se está apagando a nivel mundial la pandemia indica que has trabajado muy duro en materia de neutralizar con vacuna al virus y, digamos, curar pues, a mucha gente de la población, evitar que se enferme. Y esto quizás sea un poquito más largo que lo que ocurre con la otra vacuna que se usa sistemáticamente contra la gripe H1N1. Entonces yo te diría que sí, estaría contento si se establece un sistema de vacunación eficiente, pues que garantice que va a trabajar bien en una inyección bianual, en un uso de refuerzo de la vacuna cada 2 años. Creo que ojalá que eso sea lo que ocurra. Continuando con el tema de las vacunas, doctor, y bueno, hilando toda esta situación de lo que está pasando con otras enfermedades en nuestro país que aparentemente, bueno, eh, han sido abandonadas. Hay programas que se han abandonado de vacunas en contra de enfermedades endémicas en nuestro país bueno, por esto, porque hay el riesgo de que se propaguen, que vuelvan a resurgir. eh, en este sentido, el caso del Sistema Alternativo de Monitoreo Epidemiológico, SAMES, de Convite, que hace seguimiento en 8 estados del país, hace 9 meses advirtió que entre julio de 2021 y marzo de 2022, algunos estados han reportado casos de, por ejemplo, de parotiditis, rubiola, difteria, toferina, tétanos neonatal y varicela. Estamos hablando también del brote de enfermedades asociadas a la pobreza como la tuberculosis. Bueno, que esto ha resurgido. Creo que usted en una entrevista que le hice seguimiento hablaba de 12.000 casos anuales de tuberculosis. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, fíjate,
Un poco para hacerlo esquemáticamente, Venezuela tuvo una cobertura en vacunas muy importante, eso fue verdad más o menos hacia el año 2000, y el efecto de haber actuado todos los años en esa campaña de vacunación, digamos, le dio una suerte de tiempo de gracia al país para mantener ese contacto, mantener esos casos controlados, más o menos hasta el año 2007. Del 2008 para acá, viene progresivamente cayendo la cobertura en vacunas, lo que se llama el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunización, en la que tú le pones a los niños con un esquema que está escrito previamente. Y eso es lo que está explicando cómo ya en el año 2017 empezaron a aparecer casos de todo tipo, de cosas, digamos, que deberían estar fuera de la presencia en el país. Y entonces hubo eso que tocaba decir ahorita, casos de lechina, casos del otro, casos de varicela, casos de enfermedades bacterianas importantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hicieron algunos cortes, digamos, para intentar saber cómo andábamos en materia de cobertura por vacuna, en algunos estados del país, recuerdo sobre todo el estado Bolívar, que hubo un problema serio con la difteria y con otras enfermedades de este tipo que se previenen con vacunas, ahí entonces aparecieron unas coberturas muy bajas, de 50% o menos de la población que tienes tú que vacunar. Recordemos que acá nacen más o menos unos 600,000 niños nuevos por año. Si tú no vacunas a la mitad, tienes 300,000 por año. En 10 años tienes 3 millones de personas. Es una masa enorme, susceptible, que es un caldo de cultivo para que ocurran las epidemias tuyas dentro del país y para que se propaguen a los países vecinos, que es lo que ha venido pasando. Entonces, cuando revisamos el programa ampliado de inmunización, nos damos cuenta que todas esas vacunas, todas las que tú usas en ese programa, algunas son los antivirales como sarampión, parótida, rubiola y lechina. Luego lo que llaman la DPT, difteria, pertussis, testosterona y tétano, más las vacunas que son importantísimas contra lo que llaman el rotavirus, que es contra la diarrea de los niños pequeños. Pero eso todo está en el suelo, en el caído. Claro. Y vacunas también importantes como la del BPH, de prevención del cáncer de cuello uterino en la mujer joven. O sea, bueno, mira, ahí lo que hay, creo yo, que fajarse es hacer una medición exacta para saber en los últimos 20 años, digamos, del año 1 al 2021, cuántas personas se vacunaron y cuántas están al garete en la calle sin vacuna. Y hacer un plan de cobertura que vaya de esos que son ya mayorcitos, ya son casi adolescentes, son adultos jóvenes, bajando hasta que ya tenga a todo el que nace con su esquema de vacunación cumplido. Esto es una meta muy importante porque refleja la pobreza en materia, como tú bien dijiste, de salud pública que estamos viviendo los venezolanos. Así es. Bueno, y hay que añadir a eso la situación de los servicios públicos, como la falta de agua, electricidad, que generan que, bueno, proliferen este tipo de situaciones que alientan la situación, por ejemplo, de la diarrea, las tojerinas, todo ese tipo de situaciones, porque no hay un aseo como debe ser en los hogares venezolanos. Bien, doctor, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro espacio. Le damos las gracias por habernos acompañado. Estábamos entrevistando al doctor Rafael Orihuela, médico cirujano y exministro de Sanidad y Asistencia Social. Bueno, le damos las gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Sus palabras de despedida para nuestro público de Cactus 24, doctor. Un pequeño consejo para los que nos están oyendo, que son muchas personas. No es tan complicado. Hiervan el agua 5 minutos, la que van a tomarse, con la que van a lavar los corotos en la casa. Eso parece una tontería, pero es muy importante. Es la única forma de defendernos contra todas estas diarreas que están ocurriendo en Venezuela y yo diría que es una forma eficaz.